pues soy Javier Mínguez. Un pequeño apunte, soy profesor titular, pero de la Universidad de Zaragoza, y también soy cofundador y bueno, pues en estos momentos llevo gran parte de lo que sería toda la ciencia de BitBrain. Y bueno, pues simplemente agradecer a la Fundación Innovación Bankinter por permitirme hoy pues, poder estar aquí con todos ustedes y sobre todo poder compartir pues, trabajos innovadores y bueno, pues que están teniendo bastante impacto en la sociedad con todos ustedes. Y bueno, pues ya para empezar, quizás vamos a dar una vuelta a lo que fue pues el inicio de lo que sería. Perdonad un segundo. Sí. Venga, vamos allá. El inicio de lo que sería el trabajo en neurotecnología. Y bueno, pues todo esto empezó ya hace muchos años en la Universidad de Zaragoza. Hace ya, pues por allá por el 2009, el equipo de investigación consiguió pues un hito muy grande, que fue el controlar la segunda silla de ruedas que se hizo en el mundo únicamente pues con la actividad cerebral. Básicamente, al principio, pues era una persona pensaba dónde quería ir la silla. Una tecnología medía su actividad cerebral, decodificaba las posiciones del espacio. Estas posiciones se entregaban a la silla, que era capaz de conducir a la persona hacia los diferentes destinos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este trabajo tuvo un gran impacto a nivel de investigación y a partir de aquí pues se hicieron prototipos completamente pioneros. Se hizo pues el primer robot capaz de ser teleoperado entre diferentes lugares por medio de Internet, únicamente con la mente, el primer brazo robótico también operado con la mente y un montón de dispositivos para neurorehabilitación motora, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues con toda esta atracción y toda esta ciencia que se generó en la Universidad de Zaragoza, al final del día, dentro de lo que era la motivación investigadora, pues siempre estaba la misma pregunta, ¿no? Que es, ¿cómo vamos a conseguir que todos estos prototipos tan innovadores, toda esta ciencia y tracción, llegue de alguna forma a la sociedad, ¿no? Y entonces en esta línea, en la universidad, pues decidimos arrancar BitBrain, ¿vale? BitBrain es un spin-off de la universidad que arrancó por allá por el año 2010 con un objetivo clarísimo en mente, que era acercar la neurotecnología a la vida de las personas. Claro, nosotros ya entonces creíamos, y lo seguimos creyendo ahora, que la neurotecnología es claramente una tecnología transformadora y que va a tener un impacto de forma transversal sobre montones de ámbitos de aplicación de nuestra vida. Estamos viendo y vamos a ver pronto impacto en educación, impacto en automoción, en pacientes con problemas motores y un montón de entornos de aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hoy voy a restringir lo que sería la presentación a cómo podemos aplicar este tipo de tecnologías para la mejora de la capacidad humana y, en particular, con una mejora muy específica, que es la capacidad cognitiva, que lógicamente va muy bien hilada con este ciclo, ¿no? Porque vamos a ver cómo de alguna forma también podría ser aplicada en temas de educación. Y bueno, pues todo este trabajo empezó en la Universidad de Zaragoza con el doctor Carlos Escolano hace ya muchos años y bueno, pues de aquí en adelante BitBrain lo que está haciendo es conseguir que toda la ciencia que voy a presentar hoy de alguna forma esté tocándonos a las personas. Pero antes, para empezar, vamos a ver qué es una interfaz cerebro-computador. Bueno, pues una interfaz cerebro-computador no es más que una tecnología que coloca ciertos sensores en la cabeza para medir la actividad cerebral de la persona, genera cierta decodificación de esa actividad cerebral, ¿de acuerdo? Y después genera ciertos comandos para actuar sobre la propia persona, en aras de, lógicamente, generar una aplicación beneficiosa para la persona. Entonces, de alguna forma está traduciendo, como si dijésemos, el pensamiento en una acción física en un mundo virtual o un mundo real, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay como tres grandes ámbitos de aplicación de esta tecnología. El primero de ellos es monitorización y hay mucha ciencia y ya tecnología que se está aplicando para monitorizar pues, nuestros propios estados cognitivos y estados emocionales, lo que se viene llamando ahora las interfaces cerebrales pasivas, ¿no? Y luego tenemos las activas, que de alguna forma actúan de una forma activa sobre la persona. Y aquí estamos encontrando como dos grandes ámbitos, que sería la mejora de la capacidad humana o la mejora de la interacción. En mejora de la interacción, lógicamente, nos encontramos pues mejora de la interacción con lo que se podrían ser ordenadores, robots y un montón de aspectos. Y en mejoras de las capacidades humanas, pues nos solemos encontrar diferentes tipos, pero usualmente viene a ser por una mejora motora, en aras de rehabilitación o mejora,
cognitiva o incluso emocional. Pues hoy nos vamos a restringir lo que sería la mejora de la capacidad emocional, que es una aplicación clarísima de este tipo de tecnología. Bueno, pues, ¿cómo podríamos aplicar esto? Bueno, pues si somos capaces de crear una tecnología para mejorar la capacidad cognitiva humana, pues al menos hay 3 ámbitos de aplicación en donde lo podríamos utilizar, que son o bien para rehabilitación cognitiva, en aquellas patologías que de alguna forma han sufrido un deterioro cognitivo, cursan con deterioro cognitivo y el objetivo sería recuperar la capacidad. En segundo lugar, podríamos orientarla hacia un mantenimiento o incluso elevar un poquito la capacidad cognitiva y encontramos una aplicación clara en temas de entrenamiento cognitivo, o incluso se podría pensar en un gran aumento de la capacidad cognitiva vamos a decir así, profesionales o colectivos que requieren de un altísimo rendimiento cognitivo. Entonces, bueno, hoy me voy a focalizar en lo que sería hacer la tecnología, ¿de acuerdo? En lo que serían los fundamentos de la misma y cómo se puede construir una tecnología como esta. Lógicamente, pasos posteriores que se están dando son de cómo se aplica a un colectivo que puede ser alto rendimiento, a determinados pacientes, etcétera, etcétera, porque lógicamente la tecnología no puede ser la misma, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo primero que hay que hacer cuando uno construye una interfaz cerebro-computador es apoyarla sobre lo que llamamos base neurobiológica, o es encontrar un biomarcador que tenga sentido para nuestra aplicación. Entonces, en nuestro caso, hubo un profesor muy conocido en el ámbito de ciencia donde yo me muevo, que es el profesor Klimes, que hizo un longitudinal allá hace casi 20 años en Austria, ¿no? Y encontró un biomarcador muy específico de lo que sería la capacidad cognitiva. Hablando un poquito técnico, sería como, es una sincronización en ciertos ritmos cerebrales que se llaman ritmos individualizados en alfa superiores en una zona muy específica del cerebro. Lo importante aquí era que la magnitud de este tipo de ritmo cerebral correlaba positivamente con la capacidad de la persona en cuanto a memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y atención sostenida. Dicho pronto, sería como decir que cuanto más grande tenga este biomarcador la persona, más capacidad debería de tener, obviando lógicamente toda la variación, la variabilidad inter e intrapersonal que puede tener el marcador. Entonces, nosotros, otra forma gráfica de poder ver esto, esta es una gráfica que usamos para poder identificar este biomarcador y sería algo así como decir la diferencia entre la línea azul y la línea roja es la longitud o el tamaño que tiene el marcador, ¿de acuerdo? Entonces, solamente para que se me entienda en la presentación, porque tiene muchas consideraciones técnicas, pero básicamente si comparásemos 2 personas, una con la actividad o este marcador de esta forma y otra con el marcador de esta forma, esta persona debería de tener más capacidad cognitiva, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, claro, esto está muy bien para un ingeniero que trabaja en interfaces cerebro-computador, porque claramente le está poniendo encima de la mesa el objetivo que tiene que conseguir, que es generar una intervención que coja a una persona en este estado inicial, haga lo que tenga que hacer y salga del estado con este biomarcador modificado. Si esto se consigue y estos longitudinales estaban bien hechos, la persona tendría que eventualmente mejorar en capacidad cognitiva. Y esto es precisamente la tecnología que se ha implementado, ¿de acuerdo? La pregunta, lógicamente, es ¿cómo lo haces? Bueno, pues para llegar al cómo lo haces, es importante entender por qué esto es complicado y por qué realmente hace falta una interfaz cerebro-computador con toda la maquinaria que eso conlleva de matemática y algoritmia y no se puede hacer con alguna técnica más convencional, ¿no? Y bueno, pues la realidad es que este biomarcador y el tipo de tecnología que se utiliza para medir, que es el electroencefalograma, pues es muy fácil de visualizar, pero tiene un montón de consideraciones tecnológicas que hacen el problema muy difícil. La primera de ellas es los artefactos. Básicamente, la actividad que se mide con el electroencefalograma es del orden de los microvoltios, ¿de acuerdo? Perdón, sí, de los microvoltios, correcto. Entonces, cualquier actividad eléctrica más grande, nosotros la vamos a medir en el EEG, en este tipo de sensor, y genera lo que llamamos nosotros un artefacto. Sería como decir, esto de aquí sería el electro, ¿vale? La línea negra sería la actividad real cerebral, y sin embargo, el mero hecho de que, por ejemplo, una persona parpadee genera una actividad eléctrica en los ojos que es entre 10 y 100 veces mayor que la actividad cerebral, pero el sensor lo mide todo y mediríamos la línea azul. Y ya volviendo al proceso que a nosotros nos interesa, también groseramente, estaría ubicado por esta zona gris que vemos por aquí, y si utilizásemos el sensor sin limpiarlo, vamos a decir así,
esto sería lo que mediríamos y si fuera limpio, mediríamos esto. Es decir, nos está completamente enmascarando lo que nosotros queremos medir y eso tiene que ser eliminado. Y la problemática es que es completamente dependiente de cada persona. Y en segundo lugar, el biomarcador cada vez se vuelve más caprichoso. Y es caprichoso porque tiene una gran variabilidad intersujeto, la cual tiene mucho sentido. Esto quiere decir que todas las personas tenemos este marcador un poquito diferente y lo podemos medir en sitios un poquito diferentes. Tiene mucho sentido, no todos tenemos la misma capacidad cognitiva y fisiológicamente somos diferentes. Y esto lo podemos ver gráficamente en un paciente seleccionado o una persona seleccionada de 3 estudios. Tenemos un sujeto sano, un depresivo y un niño con TDAH. Y vemos claramente que a simple vista ya el marcador no tiene nada que ver o es bastante diferente entre una población y otra. Pero además, ¿qué vamos a intentar hacer nosotros? Si lo que estamos intentando hacer es coger el biomarcador de una forma y generar algo para cambiarlo, estamos generando unos mecanismos de neuroplasticidad que son los que me van a permitir este cambio. Es decir, lo vamos a cambiar, con lo cual tiene una gran variabilidad intrasujeto debida a la propia intervención en sí. Y esto es lo que vamos a ver en esta gráfica que tenemos aquí. Tenemos, por ejemplo, un paciente con depresión, tenemos el marcador, a las 4 sesiones cambia y a la 7ª sesión cambia. Es decir, va cambiando en el tiempo. Todo esto hace que la técnica y complica enormemente toda la matemática que hace falta para construir la tecnología por encima. ¿Vale? Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues realmente la técnica se entiende bastante bien porque sigue la operación típica de cualquier interfaz cerebro-computador y es lo que, la verdad, llevamos aprendiendo hace muchos años en este tipo de disciplina, que es a manejar actividad cerebral que tiene o que cambia mucho entre las propias personas, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace es la persona se coloca un gorrito y justo antes de entrar a trabajar se produce lo que llamamos un proceso de calibración. La persona tiene que hacer cierta tarea, para hacer esa tarea necesita activar el ritmo, la técnica coge, lee la actividad cerebral, limpia toda la señal que nos sirve, aísla el biomarcador y genera ya unos filtros para tenerlo específicamente localizado. Y a partir de aquí, ya que lo tiene localizado, además identifica cuánto puede cambiar en el momento actual. Y a partir de aquí, el procedimiento es súper sencillo, porque se le dice a la persona, mire usted, lo único que tiene que hacer es aprender a cambiar y poner este cuadrado de color rojo. Pero realmente lo que va a estar pasando es que vamos a generar un mecanismo de neuroplasticidad por medio de este aprendizaje. Así que cuando la persona esté activando el cerebro de la forma correcta, le vamos a dar un feedback de color rojo y cuando no, se lo vamos a dar de color azul. De manera que cuando se está produciendo el cambio como a nosotros nos interesa, es decir, el biomarcador se va haciendo más grande, la persona está recibiendo feedback positivo y si no, feedback negativo. Es un aprendizaje condicionado de toda la vida, ¿de acuerdo? Esto visto un poquito más técnico sería algo así. La persona está intentando aprender a poner ese cuadrado de color rojo. La única forma que tiene para aprender a poner el cuadrado de color rojo es pensar. El pensamiento genera cierta actividad cerebral. Esa actividad cerebral se limpia y aparece en la actividad que tenemos aquí. Y esta bandita gris es el biomarcador. De manera que cuando el biomarcador se hace más pequeño, no está activando, produciendo el cambio que queremos, se le da un cuadrado azul. Cuando el biomarcador aumenta y se está empezando a producir el cambio como a nosotros nos interesa, ¿de acuerdo? Se está dando un feedback rojo. Bueno, pues este tipo de tecnología, lo más importante es ver dos cosas, ¿no? En principio lo que se quiere es producir determinado cambio cerebral, que lógicamente debería de llevar asociada esta mejora cognitiva. Lo primero de todo es entender que se cambia lo que se quiere cambiar y, lógicamente, no se cambian otras cosas, porque si no, ya estamos con el lío. Es decir, estamos haciendo una intervención para cambiar algo y cambiamos otras partes del cerebro, eso no puede ser. Entonces, bueno, más allá de la parte más técnica, esto se puede ver muy bien en un tipo de gráficas que usamos. Por ejemplo, sería esta de aquí, en el que se ven 4 sesiones y una persona realizando esta intervención 4 sesiones. Una persona, en principio, un estudiante de unos 20-25 años, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los canales y aquí vemos la evolución en el tiempo. Azul es no cambio, rojo, cambio. Y lo que vemos es que en la primera sesión ya se produce un poquito de cambio, segunda sesión, tercera sesión
y cuarta sesión. Entonces, como aquí, pues hay dos cosas muy interesantes. La primera de ellas es que no se cambia ninguna parte que no es esta zona de aquí, que es justo la que queremos hacer, la que cambia, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, estamos cambiando de forma específica el correlato neural. Y en segundo lugar, como siempre en el cerebro o en cualquier aspecto fisiológico, no se puede producir un cambio en magnitud hasta el infinito. Es decir, si yo quiero ganar masa muscular, tengo una barrera fisiológica que no voy a poder superar. Y lo mismo pasa cuando se produce en el cerebro, ¿no? Y esto lo podemos muy bien en este tipo de gráfica, ¿no? Este es un estudio que se hizo, controlado no randomizado, con depresión. Creo que ahí es la media de entre 50 y 70 pacientes, si recuerdo bien. Y lo que vemos es que la altura de cada bolita es la magnitud del cambio que queríamos hacer. Y vamos viendo como en la sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 4, hasta la octava, se va cambiando, pero llega un momento en el que ya el cambio satura. Es decir, no vamos a poder conseguir más cambio aunque sigamos trabajando con la tecnología. ¿Okay? Entonces, esto es lo que de forma consistente nos ha traído mejoras de un 10%, en clínica más, pero usualmente para todas las poblaciones que se ha probado son unas mejoras consistentes de un 10% en memoria de trabajo, atención sostenida y velocidad de procesamiento. Es decir, los resultados que estamos obteniendo son consistentes con la hipótesis de partida, que era que si este biomarcador que correlaba positivamente con memoria de trabajo, atención sostenida y velocidad de procesamiento, pues lo mismo, si somos capaces de modificarlo y hacerlo más grande, va a traer consigo este cambio. Bueno, pues lógicamente todo esto que ya se hizo hace años en la universidad, pues hemos estado tratando de entenderlo mejor y, como he dicho anteriormente, adaptarlo a determinados colectivos, ¿no? Entonces, bueno, pues se han hecho bastantes estudios con población general, y usualmente muchos al principio. Se ha trabajado con trastorno depresivo mayor, que cursa con deterioro cognitivo, que es donde se han conseguido las mayores mejoras, también con niños con TDAH, y en estos momentos estamos inmersos pues, en un montón de colaboraciones con un montón de universidades. Universidad Autónoma está con controladores aéreos, Universidad de Granada, deportistas de élite, Zaragoza se están haciendo exploratorios con ictus y niños con deficiencias, y también se están haciendo ya las primeras pruebas de implantación en grupos como Sanitas, CLECE y en otras entidades como son los Vodafone Giants en términos de eSports. Pero quizás lo que, más allá de toda parte de los estudios de eficacia, que eso ya se puede leer en los papers, una cosa que nos preocupaba bastante era entender en términos de eficiencia. Es decir, bueno, pues esto lógicamente lo va a usar otra gente, es decir, para ayudar a otra gente que realmente cuando está tocando la tecnología ya sale fuera de lo que es el ámbito universitario y entra a lo que sería en la sociedad. Y queríamos entender eso precisamente, cómo esta tecnología podía ayudar a personas a mejorar cognitivamente. Entonces, bueno, lo que hemos hecho ha sido hacer como una recolección de todos los centros que en su día a día están trabajando con personas y lo están usando con personas y ver qué resultados estaban obteniendo, ¿no? Entonces, bueno, voy a presentar los resultados en aquel momento recopilamos 83 participantes en diferentes tipos de programas. Algunos hacen sesiones de 5, otros sesiones de 10. Tenemos diferentes tipos de tecnología para usarlo, porque en un ambiente más, vamos a decir así, médico, es diferente que en un ambiente más de bienestar, que hay otro tipo de tecnología de recogida de datos. Y bueno, pues esto recoge prácticamente todos estos datos, ¿de acuerdo? La forma de desplegar la tecnología y cómo la están haciendo la gente que la está poniendo en práctica, el software tiene primero unos test que hace, unos test post, y aquí tiene encapsulado pues, lo que sería el PASAC, que es el test que captura memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, dígitos inversos, rotación mental y las tareas de Ensemble, o sea, unas técnicas que nos sirven para capturar cuánto está mejorando la capacidad cognitiva. Después lo están implementando a ritmo de 2-3 sesiones a la semana, en sesiones de unos 30 minutos, y después se hace el post, y con esto podemos ver el resultado. Es lo mismo que estamos haciendo en los estudios científicos, pero en la práctica diaria de los centros que lo están utilizando. Y aquí lo que estamos viendo es lo siguiente, ¿no? Estamos obteniendo una mejora de un 38% en este biomarcador, que es menos de lo que lo conseguimos en los estudios, vamos a decir así, más controlados de laboratorio, pero es normal, porque al final es el día a día de lo que sería un centro, ¿de acuerdo? En 5 o 10 sesiones, y estamos encontrando que a día de hoy la tecnología está dando entre un 5% y un 10% de mejora
en media en todas las intervenciones y en estos test, ¿vale? Prácticamente en todos los test es estadísticamente significativo. Y bueno, no me gustaría cerrar sin dar un poco la idea de cómo encaja esta técnica, ¿no? Porque es una pregunta recurrente. Bueno, esto es una técnica súper novedosa, basada en una tecnología muy, muy novedosa, y esto cómo encaja, porque estimulación cognitiva, entrenamiento cognitivo, todo esto se lleva haciendo muchos años con diferentes tipos de intervenciones y, bueno, tiene que haber alguna forma en la que esto encaje, ¿no? Y yo, sin tampoco entrar en temas muy técnicos, que lo podemos ver en las preguntas, hay una analogía que yo creo que se comprende muy bien para entender cómo esta y otras técnicas parecidas a esta o en la misma línea de estas se están desarrollando a día de hoy, ¿de acuerdo? Y es la analogía entre lo que sería la musculación. Básicamente, cuando tú vas a mejorar físicamente, lo que puedes hacer de dos formas, que son, o puedes ir a hacer musculación o puedes hacer ejercicio anaeróbico, perdón, sería anaeróbico, ¿no? Son cosas completamente diferentes. Pero diferentes, ¿por qué? Diferentes porque el objetivo de la intervención o entrenamiento es diferente. Cuando yo hago musculación, tengo un músculo muy específico de mi cuerpo que quiero cambiar, digamos el bíceps. Y entonces hago un ejercicio orientado a cambiar el bíceps, porque yo sé que eso me va a generar más masa muscular y cuando yo quiera usar el bíceps tendré más fuerza. Que es diferente que cuando hago ejercicio anaeróbico. Que ejercicio anaeróbico, por ejemplo, me voy a correr, movilizo gran parte de mi cuerpo para resolver esa tarea específica, ¿de acuerdo? Y el objetivo es diferente, es más un objetivo usualmente de mantenimiento, ¿de acuerdo? Y una forma razonable que en la que se está trabajando a día de hoy, la parte motora sería, bueno, pues puedo hacer musculación y lo puedo ir manteniendo con ejercicio anaeróbico, ¿no? Pero en principio son dos estrategias diferentes. Y eso es precisamente cómo se diferencia de otras tecnologías u otras estrategias. Cuando hablamos de este tipo de neuroestimulación, esta u otras, el objetivo es ir a cambiar una parte muy específica del cerebro que se sabe que tiene un correlato con una capacidad cognitiva específica, ¿de acuerdo? Pero el objetivo es cambiar y producir un buen cambio de mucha calidad en esa parte muy específica del cerebro, ¿de acuerdo? Que es diferente que cuando se hacen los ejercicios cognitivos. Porque, por ejemplo, para hacer sumas y restas, yo no utilizo una área, utilizo un montón de áreas que tienen que trabajar juntas para resolver la tarea específica, ¿de acuerdo? Entonces, son técnicas complementarias y a día de hoy, por ejemplo, muchas de las personas que están utilizando esta u otras técnicas que están orientadas a la neuroestimulación están combinando las dos. Y lo que se hace es, se intentan conseguir las ganancias con este tipo de técnicas y después se aplican otras un poquito más clásicas, ¿de acuerdo?, de entrenamiento cognitivo para conseguir el mantenimiento, idénticamente igual que llevamos haciendo muchísimos años en temas de temas motores. Y bueno, pues con esto termino. Muchas gracias por su atención.